No necesito una sirvienta, necesito una esposa. Las palabras golpearon a Lydia con más fuerza que el viento invernal de Wyoming. Ese mismo viento la había llevado hasta la puerta de aquel desconocido. Había huido de un matrimonio forzado para caer directamente en la trampa de otro hombre. O eso pensaba. Pero Caleb Hartman no era como el socio de su padrastro, con sus manos suaves y su sonrisa cruel. Los ojos de este vaquero tenían algo diferente, algo que la aterraba más que cualquier amenaza. Honestidad, una verdad cruda y sin filtros que destrozaba cada ilusión que había arrastrado a través de 3 estados. Y estaba demasiado desesperada como para marcharse. Ahora, antes de continuar, por favor, suscríbete a nuestro canal y quédate conmigo hasta el final de la historia. Comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. La mano de Lydia temblaba mientras llamaba a la puerta del rancho. Llevaba 3 días sin comer de verdad, 4 noches durmiendo en graneros abandonados. El dinero que había robado del escritorio de su padrastro se había acabado en algún lugar de Nebraska. Y el frío de Wyoming era más cruel que cualquier invierno que hubiera conocido en el este. La puerta se abrió. El hombre que ocupaba el umbral no era lo que ella esperaba. Alto, curtido, de unos 35 años, con ojos que parecían ver a través de sus mentiras. No habló, solo esperó. Busco trabajo. Su voz sonó más débil de lo que pretendía. Cualquier trabajo. Puedo cocinar, limpiar, remendar. No. La palabra fue tajante, definitiva. Empezó a cerrar la puerta. Por favor. Odió cómo se le quebró la voz. No tengo a dónde ir. Sus manos se detuvieron en la puerta. Esos ojos la estudiaron de nuevo. Esta vez la estudiaron de verdad. Observaron el vestido caro, ahora cubierto de polvo del camino. Las manos suaves que nunca habían hecho un trabajo de verdad. La desesperación que no podía ocultar. «¿Estás huyendo?» No era una pregunta. A Lydia se le hizo un nudo en la garganta. «Eso es asunto mío. No si traes problemas a mi tierra». Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «¿Cómo te llamas?» «Lydia Mercer». «¿Alguien te sigue, Lydia Mercer?» La verdad la devolvería al frío. Una mentira la atraparía más tarde. Eligió la verdad. Probablemente mi padrastro. Tenía planes para mí. Yo no estaba de acuerdo. Algo cambió en su expresión. No era simpatía, era algo más duro. Quizás comprensión. «Entra antes de que te congeles». La casa era austera, pero estaba limpia. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes. Su calor hacía que los dedos congelados de Lydia dolieran al descongelarse. Se quedó junto a la puerta, insegura, mientras él iba a la cocina. Sirvió café de una cafetera que había estado sobre la estufa. «Siéntate». Ella se sentó en la tosca mesa de madera. Él le puso el café delante y se sentó en la silla de enfrente. Sostenía su propia taza entre manos callosas. «Soy Caleb Hartman. Esta es mi tierra. 500 acres, la mayoría para pasto de ganado. La manejo solo». «Solo». La palabra se le escapó antes de poder detenerla. «Eso es duro». «Sí». Tomó un largo sorbo de café. «Mis padres construyeron este lugar. Ambos están muertos. Mi padre hace 3 años. Mi madre 2 años después. El corazón simplemente le falló», dijo el doctor. «Creo que no podía soportar estar aquí sin él». La crudeza en su voz la sorprendió. No había autocompasión, solo una declaración de hechos, dicha con la misma honestidad brutal que había mostrado en la puerta. «Lo siento, no lo sientas. Tuvieron 40 buenos años juntos. Eso es más de lo que la mayoría consigue». Dejó su taza. «¿Has comido hoy?» «Yo, no». Se levantó sin decir nada y fue a la estufa. En minutos, preparó un plato de carne fría, pan y frijoles. No era nada elegante, pero las manos de Lydia temblaban. Se obligó a comer despacio para no mostrar cuánta hambre tenía en realidad. Caleb la observó comer. Cuando terminó, le rellenó el café. «Háblame de esos planes que tenía tu padrastro». El estómago de Lydia se encogió. Quería que me casara con su socio, Marcus Whitmore. 43 años, ya había enterrado a una esposa. Tenía reputación de no ser amable con las mujeres. Y dijiste que no.
Dije que no. Así que mi padrastro me encerró en mi habitación. Dijo que cambiaría de opinión después de unos días de reflexión. Pero la criada, una chica dulce llamada Ana, me ayudó a salir por la ventana. Tomé el dinero que pude encontrar y corrí. ¿Hace cuánto tiempo? 3 semanas. La mandíbula de Caleb se tensó. 3 semanas viajando sola. ¿Eres muy valiente o muy desesperada? Desesperada. La palabra sabía a ceniza. No soy valiente. La gente valiente se queda y lucha. Yo corrí. Huir de un matrimonio forzado no es cobardía, es supervivencia. La estudió durante un largo momento. ¿Qué pensabas hacer cuando llegaras al oeste? ¿Encontrar trabajo? ¿Construir una nueva vida? Pensé, pensé que tal vez podría ser maestra o trabajar en una pensión o... Su voz se apagó al ver la expresión de su rostro. ¿Sabes lo que les pasa a las mujeres solas aquí? Su voz era suave pero inflexible. Especialmente a las mujeres que se ven como tú, que hablan como tú, que claramente vienen de dinero. Durarías quizás una semana antes de que algún hombre decidiera que necesitas su protección, y su protección vendría con un precio. El calor inundó las mejillas de Lidia. No soy estúpida, no dije que lo fueras, dije que no estás preparada. Se reclinó en su silla. Esto no es Boston o Filadelfia o de donde sea que vengas. Las reglas son diferentes aquí. Más duras. Entonces, enséñame las reglas. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. La ceja de Caleb se alzó, y por primera vez, algo que podría haber sido respeto apareció en su rostro. ¿Enseñarte? Sí. Aprendo rápido. No le tengo miedo al trabajo duro. Esas manos dicen lo contrario. Lidia se miró las manos suaves y sin callos. La vergüenza la quemó, pero aún así le sostuvo la mirada. Entonces mis manos cambiarán. Caleb se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la tierra cubierta de nieve. El silencio se alargó hasta que Lidia pensó que gritaría. Finalmente, él se volvió. No necesito una sirvienta, necesito una esposa. El mundo se tambaleó. Lidia se aferró al borde de la mesa. ¿Qué? Me has oído. Su voz era firme, tan natural como si acabara de comentar sobre el tiempo. Este rancho necesita el trabajo de una mujer. Cocinar, conservar alimentos, administrar la casa, ayudar con los partos en primavera, cuidar el jardín. Necesito una compañera que haga su parte. A cambio, obtienes protección, un hogar y un nombre que mantendrá a tu padrastro lejos de ti. Tú me te estás proponiendo matrimonio a mí, una extraña. Te estoy proponiendo una sociedad. Se cruzó de brazos. No te ofrezco romance, Lidia. Te ofrezco trabajo honesto y beneficio mutuo. Tú necesitas seguridad. Yo necesito ayuda. Tan simple como eso. ¿Simple? Casi se rió. ¿Crees que el matrimonio es simple? Creo que la honestidad es simple. No te mentiré. No te forzaré. No te haré daño. No puedo prometer amor. No sé si todavía tengo eso dentro de mí. Pero puedo prometer respeto, un trato justo y un techo sobre tu cabeza. La mente de Lidia daba vueltas. Había huido de un matrimonio forzado solo para que le ofrecieran otro. Pero esto era diferente. Caleb no intentaba poseerla. Le ofrecía una transacción. Términos claros, expuestos como un contrato de negocios. ¿Por qué yo? Podrías poner un anuncio para una novia por correspondencia. Encontrar a alguien que de verdad sepa de trabajo en un rancho. Podría. Pero tú estás aquí ahora y estás lo suficientemente desesperada como para decir que sí. Las novias por correspondencia vienen con expectativas. Romance. Cortejo. Promesas que no puedo cumplir. Tú eres lo bastante práctica como para entender lo que realmente ofrezco. La brutal honestidad de aquello le robó el aliento. Y si digo que no, entonces te daré provisiones, te indicaré el pueblo más cercano y te desearé suerte. Pero Lidia la miró a los ojos. No lo lograrás, no sola, no aquí fuera. Quería discutir, quería demostrarle que estaba equivocado. Pero las 3 semanas de huida le habían enseñado exactamente cuánta razón tenía. Necesito pensar, me parece justo,
La habitación de invitados está al final del pasillo. Tómate la noche. Decide por la mañana. Le mostró una habitación pequeña y limpia con una cama que parecía el paraíso, después de semanas en suelos de granero. Luego la dejó sola con sus pensamientos, su terror y sus cálculos desesperados. Lydia se sentó en la cama e intentó pensar racionalmente. Caleb Hartman le ofrecía exactamente lo que necesitaba: seguridad, refugio, un nuevo nombre. Había sido honesto sobre lo que quería a cambio, sin falsas promesas, sin palabras bonitas para disfrazar duras realidades. Pero el matrimonio, la palabra le erizaba la piel después de todo lo de Marcus Whitmore. La idea de pertenecer a otro hombre, aunque fuera solo de nombre. No, Caleb no había dicho pertenecer, había dicho sociedad. Se recostó en la cama, mirando al techo. Afuera, el viento aullaba. Adentro, la casa era cálida, sólida, real. Y abajo, un hombre que le había ofrecido una honestidad brutal en lugar de mentiras cómodas, probablemente estaba sentado junto a su fuego, esperando una respuesta que ya sabía que ella daría, porque ambos sabían que no tenía otra opción. Ese pensamiento debería haberla aterrado. En cambio, le trajo una extraña paz. Al menos esta elección era suya. Al menos Caleb le había dado eso. La mañana llegó fría y brillante. Lydia encontró a Caleb en la cocina, preparando el desayuno con la eficiencia de la larga práctica. «El café está caliente», dijo sin levantar la vista. Se sirvió una taza y se sentó a la mesa. Sus manos ahora estaban firmes. Había tomado su decisión en algún momento de las oscuras horas antes del amanecer. «Tengo condiciones». Caleb la miró con algo que podría haber sido aprobación en sus ojos. «Adelante. Habitaciones separadas hasta que, a menos que ambos decidamos lo contrario». «De acuerdo. Quiero aprenderlo todo. El trabajo del rancho, el ganado, los caballos, todo. No seré inútil. No esperaría menos. Y si mi padrastro me encuentra, no pasará de mí». Las palabras fueron simples, absolutas. «Si alguien viene a por ti, primero tendrá que pasar por encima de mí». Lydia respiró hondo. «Entonces sí, me casaré contigo». Caleb asintió una vez, como si ella acabara de aceptar ayudar a reparar la cerca. «Iremos al pueblo hoy. El pastor Matthews lo hará rápido y legal. Necesitarás un anillo». «No necesito». «Sí, lo necesitas». La miró a los ojos. «La gente hablará de todos modos. Démosles menos de qué hablar». 3 horas después, Lydia estaba en la pequeña iglesia de Redemption, Wyoming. Llevaba su polvoriento vestido de viaje mientras el pastor Matthews leía la ceremonia con velocidad experta. Caleb le había comprado una simple alianza de oro en la tienda general. Práctica, sencilla, exactamente lo que debería haber esperado. «¿Aceptas tú, Caleb James Hartman, a esta mujer?» «Sí, acepto». «¿Aceptas tú, Lydia Ann Mercer?» «Sí, acepto». «Entonces, por el poder que se me ha conferido, los declaro marido y mujer». No hubo beso. Caleb se lo había advertido al pastor de antemano. Solo un apretón de manos, un certificado firmado, y estaban casados. «Señora Caleb Hartman». El nombre sonó extraño en los labios del dependiente de la tienda general. Lo escribió en el registro para los nuevos suministros de Lydia. Pero Caleb había tenido razón. El anillo en su dedo y su nombre en los papeles crearon un escudo. Ya no era una fugitiva desesperada. Era la esposa de un ranchero. El viaje de vuelta al rancho fue silencioso. Lydia estudió al hombre que ahora era su marido. Montaba su caballo con una confianza natural. Escaneaba la tierra con la vigilancia constante de alguien que había aprendido a leer cada cambio en su entorno. «¿En qué estás pensando?» La pregunta la sorprendió. No había tenido la intención de preguntar. «En que tenemos que enseñarte a montar bien antes de la primavera». La miró de reojo. «No puedo permitir que mi esposa se caiga del caballo la primera vez que revisemos el rebaño». Mi esposa. Las palabras fueron casuales, pero asentaron algo en el pecho de Lydia. No era consuelo exactamente, más bien reconocimiento. Esto era real ahora. Ella había elegido este camino, y Caleb ya la estaba tratando como su socia, no como su propiedad. «Aprenderé».
No, lo harás. Apuró a su caballo. Vamos. Se acerca una tormenta esta noche. Quiero estar en casa antes de que llegue. Hogar. Otra palabra que sonaba extraña y nueva. La primera semana puso a prueba todas las ideas preconcebidas que Lidia había tenido sobre la vida en el rancho. Caleb se despertaba antes del amanecer y esperaba que ella hiciera lo mismo. Le enseñó a cocinar en la estufa de leña, a manejar el fuego para que no se apagara durante la noche, a conservar la carne y a racionar los suministros para el largo invierno. ¿Por qué eres tan paciente conmigo?, preguntó al tercer día, después de haber quemado otra olla de frijoles. Caleb levantó la vista de donde estaba reparando una brida. Estás aprendiendo. Aprender lleva tiempo. Pero te estoy retrasando. Podrías hacer todo esto más rápido tú solo. Quizás, pero más rápido no es lo mismo que mejor. Volvió a su trabajo. Además, lo conseguirás. Eres lo bastante terca. El cumplido, si es que lo era, la reconfortó más de lo que debería. Para la segunda semana, Lidia había encontrado su ritmo. Podía cocinar una comida decente, administrar los suministros de la casa e incluso ayudar a Caleb con la alimentación de la tarde cuando el frío no era demasiado brutal. Sus manos estaban desarrollando callos. Le dolía la espalda por un trabajo que nunca había imaginado hacer. Y en algún momento de todo aquello, había dejado de pensar en huir. Te estás volviendo más fuerte, dijo Caleb una noche mientras se sentaban junto al fuego después de la cena. Lo veo en cómo cargas los cubos de agua. Lidia se miró las manos enrojecidas. Mi padrastro no me reconocería. Bien. Lo miró. Él estaba limpiando su rifle, metódico y concentrado. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme pedido que me quedara? Sus manos se detuvieron. ¿Arrepentirme del trabajo honesto y un trato justo? No. La miró a los ojos. ¿Tú te arrepientes de haber dicho que sí? La pregunta merecía la verdad. No lo sé todavía. Pregúntame en primavera. Algo que podría haber sido una sonrisa cruzó su rostro. Me parece justo. La tercera semana trajo la primera prueba real. Lidia estaba en la cocina cuando oyó la voz de Caleb desde el patio, cortante y autoritaria. Digan a qué vienen. Se acercó a la ventana. 3 hombres a caballo, bien vestidos, no eran de la zona. Se le heló la sangre. Reconoció al más joven, Thomas Porter, uno de los socios de Marcus Whitmore. Caleb se interpuso entre los jinetes y la casa, con el rifle en una postura casual pero lista. Buscamos a una joven, dijo el jinete mayor, Lydia Mercer. Su familia está preocupada por ella. No conozco a nadie con ese nombre. Una chica guapa, de pelo oscuro, se escapó de casa hace un mes. Sigo sin conocerla. La voz de Caleb era de piedra. Ahora, fuera de mi tierra. Thomas Porter se inclinó hacia adelante. Tenemos razones para creer que pudo haber venido por aquí. Si la está escondiendo, no estoy escondiendo a nadie. Le estoy diciendo a 3 extraños que abandonen mi propiedad antes de que decida que están allanando con malas intenciones. El rifle se movió ligeramente. No apuntaba hacia ellos, pero el mensaje era claro. Los ojos del jinete mayor se entrecerraron. Usted es Hartman, ¿verdad? Oí que manejaba este lugar solo. Oyó mal, ahora. Lárguense. Fue que un detalle mínimo. La forma en que Caleb dijo oyó mal en lugar de explicar, pero fue suficiente para que el corazón de Lidia martilleara. Los jinetes intercambiaron miradas. Thomas Porter empezó a hablar, pero el hombre mayor lo interrumpió. Revisaremos el pueblo. Si está por aquí, la encontraremos. Hagan eso en otro lugar. Se fueron lentamente, deliberadamente, haciendo alarde de estudiar el rancho mientras se alejaban. Lidia se quedó junto a la ventana hasta que desaparecieron de la vista, con las manos temblando. Caleb entró, su rostro inexpresivo. Revisarán los registros del pueblo, susurró Lidia. Verán el certificado de matrimonio. Lo verán. Caleb, Lydia Mercer ya no existe. Ahora eres Lydia Hartman, legal y vinculante. Dejó el rifle junto a la puerta. Y si vuelven, recibirán la misma respuesta. Eres mi esposa. Eso significa algo por aquí. Ella se hundió en una silla, abrumada. Mentiste por mí. No mentí.
No eres Lydia Mercer. No lo has sido desde hace 3 semanas. Se sentó frente a ella. No pueden obligarte a volver. Ahora estás casada conmigo, y ese es un vínculo legal que no pueden romper. Marcus no se rendirá. Mi padrastro no lo hará. Que lo intenten. Su voz era tranquila pero absoluta. Esta es mi tierra. Estás bajo mi protección. Si te quieren, tendrán que pasar por encima de mí. Y te prometo, Lydia, que no lo harán. La feroz certeza en sus palabras rompió algo en su pecho. Había estado huyendo durante tanto tiempo, luchando sola, y aquí estaba este hombre que apenas conocía, interponiéndose entre ella y todo lo que temía. ¿Por qué? La palabra salió entrecortada. ¿Por qué protegerme así? Caleb se levantó y se acercó al fuego, de espaldas a ella. Cuando habló, su voz era áspera. Mi madre se escapó una vez, antes de conocer a mi padre. Tenía 17 años. Estaba comprometida con un hombre que la maltrataba. Llegó hasta Kansas antes de que él la alcanzara. Hizo una pausa. Mi padre la encontró llorando junto al camino, con la cara magullada y el vestido roto. El hombre la estaba arrastrando de vuelta a su carro. Lo tiró al suelo, trajo a mi madre a casa y se casó con ella una semana después. Lydia no podía respirar. Me contó esa historia una vez, justo antes de morir. Dijo que mi padre le dio una vida que valía la pena vivir. Dijo que habría muerto en un año si él no hubiera intervenido. Caleb se volvió para mirarla. Así que no, Lydia. No dejaré que te lleven porque sé exactamente lo que les pasa a las mujeres cuando hombres como esos se salen con la suya. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crudas, honestas, devastadoras. Lydia se levantó con piernas temblorosas y se acercó a donde él estaba. Quería tocarlo, ofrecerle consuelo, pero no sabía si tenía derecho. En cambio, se quedó lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Gracias. No me agradezcas por decencia básica. No es básica, no cuando... Se le quebró la voz. Apenas me conoces y estás arriesgando nada que no arriesgaría de todos modos. La miró a los ojos. Este es mi hogar, mi tierra, mi esposa. No se llevará nada de eso. La palabra esposa se sentía diferente ahora, más pesada, más real. Se quedaron allí mientras el fuego crepitaba y el viento aullaba afuera, y todo entre ellos cambió a algo que ninguno podía nombrar, pero que ambos entendían. Los jinetes volvieron 2 días después, pero esta vez trajeron al sheriff. Lydia observó desde la ventana de la cocina mientras Caleb los recibía en el patio, tranquilo e inamovible como una roca. Sheriff Morrison. Caleb asintió al hombre de la ley. Caleb, estos hombres dicen que estás escondiendo a una fugitiva. Ya les dije que no estoy escondiendo a nadie. Dicen que se llama Lydia Mercer. No conozco a nadie con ese nombre. El nombre de mi esposa es Lydia Hartman. Las cejas del sheriff Morrison se alzaron. ¿Tu esposa? ¿Desde cuándo estás casado? Desde hace 3 semanas. El pastor Matthews ofició la ceremonia. Todo es legal y está registrado en el pueblo. El sheriff miró a los 3 jinetes, luego de nuevo a Caleb. ¿Es eso cierto? ¿Tienes un certificado de matrimonio en la casa? ¿Quiere verlo? No será necesario. Morrison se volvió hacia el jinete mayor. Parece que están persiguiendo a una mujer casada. Ese es su derecho legal. No pueden obligarla a ir con ustedes. El rostro de Thomas Porter se ensombreció. Su padrastro tiene derechos. Los derechos de su esposo los anulan. Ella es mayor de edad, está casada legalmente y vive en una propiedad privada. La voz del sheriff era firme. A menos que tengan pruebas de un crimen, este es un asunto doméstico, y la ley está del lado de Hartman. Los jinetes discutieron, amenazaron, intentaron todos los ángulos, pero Morrison se mantuvo firme y finalmente no tuvieron más remedio que irse. Cuando se fueron, Caleb invitó al sheriff a entrar. Lydia sirvió café con manos que solo temblaban ligeramente. Morrison la estudió por encima de su taza. ¿Eres la mujer que buscan? Lydia lo miró a los ojos. Yo era Lydia Mercer, ya no lo soy. Dicen que robaste dinero de tu padrastro. Tomé lo que necesitaba para sobrevivir.
Su voz no tembló. Me encerró en mi habitación. Intentó forzarme a casarme con un hombre que me doblaba la edad. Tomé suficiente dinero para escapar. Eso es todo. El sheriff se quedó en silencio un largo momento. Luego se volvió hacia Caleb. ¿Sabes en lo que te estás metiendo? Sí. Podrían volver. Hombres como esos no se rinden fácilmente. Entonces seguirán recibiendo la misma respuesta. Morrison asintió lentamente. Muy bien, entonces. En lo que a mí respecta, la señora Hartman es exactamente quien dice ser. Tu esposa legal, viviendo en tu tierra. Si intentan algo más, avísame. Cuando el sheriff se fue, Lydia se apoyó en la mesa. Podría haberme arrestado. Es un buen hombre, justo. Caleb sirvió más café. Y sabe cómo son los matrimonios forzados. Su hermana pasó por algo similar. Parece que todo el mundo aquí tiene una historia. Eso es porque la frontera no atrae a gente con pasados fáciles. Le entregó el café. Todos huimos de algo, Lydia. La pregunta es si estamos corriendo hacia algo mejor. Ella lo miró. A este hombre que le había ofrecido honestidad en lugar de promesas, protección en lugar de posesión, sociedad en lugar de bonitas mentiras. ¿Lo estamos? Preguntó en voz baja. ¿Corriendo hacia algo mejor? Caleb consideró la pregunta con la misma seriedad que le daba a todo. Pregúntame en primavera. Y a pesar de todo, el miedo, la incertidumbre, la extrañeza de esta vida en la que había tropezado, Lydia sonrió. La primavera llegó a Wyoming con barro, caos y más trabajo del que Lydia había imaginado posible. La temporada de partos comienza la próxima semana, dijo Caleb durante el desayuno una mañana de marzo. Necesitas estar lista. Lydia levantó la vista de las galletas que finalmente había aprendido a hacer correctamente. ¿Lista? ¿Cómo? A veces estaremos despiertos toda la noche. Sangre, nacimiento, muerte. No es bonito y no es fácil. La miró a los ojos. Algunas de las vacas no sobrevivirán. Algunos de los terneros tampoco. Necesitas ser capaz de manejar eso. Puedo manejarlo. Ya veremos. El primer parto llegó 3 noches después. Lydia se despertó con Caleb sacudiéndole el hombro, su rostro sombrío a la luz de la lámpara. Está en problemas. Necesito tus manos. Se vistió rápido y lo siguió al granero. La joven vaca estaba de costado, jadeando, con los ojos en blanco por el pánico. Caleb se arrodilló a su lado, ya examinando la situación. El ternero viene de nalgas. Necesito girarlo, pero mis manos son demasiado grandes. Tendrás que hacerlo tú. El estómago de Lydia dio un vuelco. No sé cómo. Te guiaré, pero Lydia la miró fijamente. Si no puedes hacer esto, dímelo ahora. Esta novilla muere si esperamos. Pensó en huir, en decir que no, en demostrar que seguía siendo la chica de ciudad que había llamado a su puerta hacía 4 meses. Luego se arrodilló en la paja y se arremangó. Dime qué hacer. Las instrucciones de Caleb fueron claras, tranquilas, precisas. Lydia superó su repulsión, su miedo, y siguió cada palabra. Sus manos encontraron las patas del ternero, sintieron el ángulo imposible, trabajaron para cambiarlo mientras la novilla mugía y se agitaba. Tranquila, murmuró Caleb. Si a la vaca o a Lydia, no pudo decirlo. Eso es, ya casi lo tienes, solo un poco más. El ternero se movió. De repente todo sucedió rápido. El nacimiento, el desorden, la criatura húmeda y luchadora deslizándose en la paja. La novilla se puso de pie y de inmediato comenzó a lamer a su cría. Lydia se sentó sobre sus talones, cubierta de sangre, fluidos y agotamiento, y comenzó a reír. Caleb le entregó un trapo. Lo hiciste bien. Estoy asquerosa. Le salvaste la vida. La ayudó a levantarse. Eso no es asqueroso. Eso es ser ranchera. Miró sus manos sucias, al ternero recién nacido que luchaba por ponerse de pie, a Caleb que la observaba con algo nuevo en sus ojos. Respeto, tal vez, o reconocimiento. Pregúntame de nuevo, dijo ella. ¿Preguntarte qué? Si me arrepiento de haber dicho que sí. Caleb se quedó en silencio un momento. ¿Y bien? No. La palabra salió feroz, segura, ni por un segundo.
Él asintió una vez, y algo se asentó entre ellos que no tenía nada que ver con su acuerdo práctico, y todo que ver con la confianza ganada. La temporada de partos trajo 12 nacimientos más, 2 pérdidas y un agotamiento profundo que Lidia aprendió a superar. Trabajó junto a Caleb desde el amanecer hasta la medianoche, aprendiendo a leer a las vacas, a detectar problemas, a moverse rápido cuando los segundos importaban. «Eres diferente», dijo Caleb una noche mientras se lavaban después de un parto particularmente difícil, «a cuando llegaste por primera vez». Lidia se miró las manos callosas, la piel oscurecida por el sol, los músculos que había desarrollado tras meses de trabajo duro. Tenía que serlo. No, elegiste serlo. Se secó las manos con una toalla. Hay una diferencia. Antes de que pudiera responder, sonaron unos golpes en la puerta, fuertes, insistentes. El rostro de Caleb se quedó quieto. Cogió el rifle que siempre tenía cerca. «Ahora, quédate aquí». «Caleb, quédate aquí». Abrió la puerta con el rifle listo. Una mujer estaba en el porche, de unos 50 años, bien vestida, con ojos duros y una boca aún más dura. «Señor Hartman». «Sí». «Soy Victoria Mercer, la madrastra de Lidia». Miró más allá de él, hacia el interior de la casa. «He venido a hablar con mi hija». La sangre de Lidia se heló. Dio un paso adelante antes de que Caleb pudiera detenerla. «No soy tu hija. Nunca lo fui». La sonrisa de Victoria era fría. «Sigues siendo dramática, ya veo. ¿Puedo pasar o discutiremos asuntos familiares en el porche para que todos tus vecinos lo oigan?» Caleb se hizo a un lado, pero el rifle no se alejó mucho de su mano. Victoria entró como si fuera la dueña del lugar, inspeccionando la sencilla habitación con un desdén apenas disimulado. «Así que esto es lo que elegiste. Un ranchero de poca monta y su choza». «Vaya al grano», dijo Caleb secamente. Victoria se volvió hacia Lidia. «Tu padrastro está dispuesto a perdonar esta vergüenza. Marcus Whitmore ha aceptado pasar por alto tu comportamiento si regresas en una semana. La boda puede proceder según lo planeado». «No». «No seas tonta, niña. Estás jugando a ser la esposa de un ranchero, pero ambas sabemos que no estás hecha para esta vida. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que te des cuenta de lo que has tirado por la borda?» Lidia sintió a Caleb tensarse a su lado, pero mantuvo la voz firme. «Tiré una jaula, encontré una sociedad, no hay nada que perdonar y nada a lo que volver». «¿Sociedad?». Victoria se rió. «¿Crees que este hombre se casó contigo por una sociedad? Por favor, necesitaba una cocinera y una yegua de cría. Al menos Marcus te habría mantenido con comodidades». «Ya es suficiente». La voz de Caleb cortó como una cuchilla. «Ha dicho lo que tenía que decir. Ahora, váyase». «No he terminado». «Sí, ha terminado». Se dirigió a la puerta y la abrió. «Lidia ha tomado su decisión. Es legal y vinculante. No tiene ningún derecho sobre ella». El rostro de Victoria se sonrojó de ira. «Esto no ha terminado. Su padrastro tiene recursos que no puedes ni imaginar. Hará de tu vida un infierno hasta que ella entre en razón. Puede intentarlo». La voz de Caleb era tranquila, peligrosa. «Pero cada intento será documentado, cada amenaza registrada, cada acoso denunciado al Sheriff Morrison. Y si algún daño le ocurre a mi esposa o a mi propiedad, me aseguraré de que su marido enfrente cargos. Ahora, fuera de mi tierra». Victoria lo miró fijamente, claramente no acostumbrada a que la despidieran. Luego se volvió hacia Lidia por última vez. «Cuando esta fantasía se desmorone, y lo hará, no esperes piedad de nosotros. Tomaste tu decisión». «Sí, la tomé». La voz de Lidia no tembló, y la tomaría de nuevo. Después de que Victoria se fuera, el silencio en la casa se sintió pesado. Caleb revisó las ventanas, aseguró las puertas y finalmente dejó el rifle. «Le dirá a tu padrastro que no vas a volver». «Lo sé. Las cosas podrían empeorar antes de mejorar». «También lo sé». Lidia se sentó a la mesa. Sus manos temblaban ahora que la confrontación había terminado. «Caleb, lo que dijo sobre que necesitabas una cocinera y una... Sé lo que necesito. Te lo dije desde el principio». Se sentó frente a ella.
Pero Lidia, necesito que entiendas algo. Lo que tenemos, esta sociedad, es real, no porque yo lo dijera, sino porque te lo has ganado. Cada día, cada parto, cada comida, cada decisión de quedarte cuando podrías haber huido. Eso es real. Las palabras rompieron algo en su pecho. Ella lo llamó una fantasía. La gente que nunca ha construido algo de la nada siempre piensa que es demasiado bueno para ser verdad. Cruzó la mesa y por primera vez desde su boda tomó su mano. Esto es trabajo. Trabajo duro y honesto. No hay nada de fantasía en ello. Su mano era áspera, cálida, sólida. Lidia se aferró a ella como a un ancla. Gracias. ¿Por qué? Por verme. No a quien se suponía que debía ser, sino a quien realmente soy. El agarre de Caleb se tensó ligeramente. Lo mismo digo. El momento se alargó entre ellos, frágil y nuevo. Luego Caleb soltó su mano y se levantó. Se acerca una tormenta. Tenemos que revisar el rebaño antes de que llegue. Salieron juntos a caballo, Lidia en la yegua con la que Caleb la había estado entrenando durante meses. Había aprendido a montar correctamente ahora, no la tontería de la silla de montar de lado que había conocido en el este, sino una monta real que le permitía seguir el ritmo de Caleb a través del terreno accidentado. El ganado estaba disperso por el pasto superior. Trabajaron en tándem para moverlos a un terreno más bajo, anticipando los movimientos del otro sin necesidad de palabras. Era como un baile que habían aprendido sin darse cuenta. Cada paso coordinado a través de meses de trabajo compartido. «Te has vuelto buena en esto», gritó Caleb a través de la distancia. «Tuve un buen maestro. El maestro es tan bueno como la voluntad del alumno de aprender». Lograron mover la última parte del rebaño justo cuando empezaron a caer las primeras gotas. Para cuando llegaron al granero, la lluvia caía con fuerza, convirtiendo el patio en un barrizal. Dentro del granero, trabajaron juntos para acomodar a los caballos, revisar a los terneros recién nacidos, asegurarse de que todo estuviera seguro. La lluvia golpeaba el techo y Lidia se dio cuenta. No tenía miedo, ni de la tormenta, ni de las amenazas de Victoria, ni de la incertidumbre que se avecinaba. «¿De qué te sonríes?», preguntó Caleb. «Estoy feliz». La admisión la sorprendió. «No pensé que volvería a decir eso, pero lo estoy». Caleb la estudió a la tenue luz. «Bien, te lo mereces». «Tú también». Algo cambió en su expresión. «¿Lidia?». Un estruendo desde afuera lo interrumpió. Ambos se congelaron. «Quédate aquí». Caleb agarró una horca y se dirigió a la puerta del granero. Ni hablar. Lidia cogió una pala y lo siguió. Encontraron la causa rápidamente. Una sección de la cerca se había derrumbado con la tormenta y 3 vacas se habían escapado por el hueco hacia el camino. Caleb maldijo y le entregó la horca a Lidia. «Ayúdame a hacerlas volver. Si llegan al camino con este tiempo...». No necesitó terminar la frase. Trabajaron bajo la lluvia torrencial, empujando al terco ganado de vuelta hacia el pasto mientras el viento intentaba derribarlos. El barro les chupaba las botas. Los relámpagos cruzaban el cielo. Una de las vacas entró en pánico y salió disparada. Lidia corrió tras ella sin pensar, sus botas resbalando en el barro. Se puso delante de ella, agitó los brazos, gritó hasta que su voz se volvió ronca. La vaca se dio la vuelta y se estrelló contra las otras. Caleb la agarró del brazo cuando tropezó. «¿Intentas que te maten? ¿Intento salvar tu ganado? ¿Nuestro ganado?». Las palabras salieron ásperas, fuertes por encima de la tormenta. «Son nuestros, Lidia. Todo este lugar es nuestro, así que no tomes riesgos estúpidos con la vida de mi socia». Ella lo miró fijamente, la lluvia cayendo por su rostro. «¿Tu socia?». «Sí». La enderezó. «Ahora, ayúdame a arreglar esta cerca antes de que perdamos todo el maldito rebaño». Trabajaron durante 2 horas en la tormenta, reforzando la cerca con lo que pudieron encontrar, asegurando el ganado. Para cuando regresaron a la casa, estaban empapados, exhaustos, cubiertos de barro. Los dientes de Lidia castañeteaban mientras se quitaba el abrigo mojado. Caleb avivó el fuego y luego le trajo una manta. «Ve a cambiarte, haré café». Quería discutir que podía ayudar, pero sus manos temblaban demasiado.
Se cambió a ropa seca y volvió para encontrar a Caleb haciendo lo mismo, ambos atraídos por el fuego como polillas. El café era terrible, demasiado fuerte, ligeramente quemado, pero estaba caliente y lo bebieron de todos modos. «Me llamaste tu socia», dijo Lidia finalmente. Caleb miró su taza. «Eso es lo que eres. Dijiste nuestro ganado, nuestro lugar. Lo es». Caleb esperó a que él la mirara. «Cuando nos casamos, dijiste que esto era un acuerdo de negocios que no podías prometer». «Sé lo que dije. ¿Ha cambiado eso?» El silencio se alargó, el fuego crepitaba, afuera la tormenta rugía. «No lo sé», dijo Caleb finalmente. «Ya no sé qué es esto, pero sé que no es solo un negocio. No cuando antes de que llegaras habría ido tras ese ganado solo. Y ahora todo en lo que podía pensar era en ti resbalando en ese barro y rompiéndote el cuello». Dejó su taza. «Sé que duermo mejor sabiendo que estás al final del pasillo. Sé que tu café es mejor que el mío y que tus galletas son mejores que las que hacía mi madre. Sé que cuando te ríes de alguna tontería que hace uno de los terneros, este lugar se siente menos vacío». Lidia no podía respirar. «Caleb, no soy bueno con las palabras bonitas, Lidia. No puedo prometerte romance, ni poesía, ni nada de eso. Pero puedo prometerte esto. Ya no eres solo mi esposa en el papel. Eres mi socia en la verdad. Y si eso es todo lo que llegamos a tener, me consideraré afortunado». Cruzó el espacio entre ellos y lo besó. No fue romántico. Sus labios estaban agrietados por el frío. Ambos sabían a café terrible y estaban agotados hasta los huesos. Pero fue real, honesto, suyo. Cuando se separaron, los ojos de Caleb estaban muy abiertos. «Eso no fue... no esperaba. Yo tampoco». El corazón de Lidia martilleaba. «Pero estoy cansada de fingir que esto es solo práctico. Estoy cansada de habitaciones separadas y distancia cuidadosa y de actuar como si fuéramos socios de negocios cuando somos mucho más que eso». «Lidia, no tienes que...» «Quiero hacerlo». Tomó su mano. «¿Y tú?» La respuesta de Caleb fue besarla de nuevo, más profundamente esta vez, atrayéndola hacia él con una ternura feroz que le debilitó las rodillas. Cuando finalmente se separaron de nuevo, apoyó su frente contra la de ella. «Nunca pensé que volvería a encontrar esto. Después de mis padres, pensé que ese tipo de sociedad murió con ellos. Quizás sí, pero estamos construyendo nuestra propia versión». «Sí». Se apartó para mirarla. «Lo estamos». Se sentaron junto al fuego hasta que pasó la tormenta, tomados de la mano como adolescentes, hablando de todo y de nada. Los muros que ambos habían mantenido cuidadosamente se estaban desmoronando, y ninguno de los dos parecía inclinado a reconstruirlos. Cuando Lidia finalmente se dirigió a su habitación, Caleb la tomó de la mano. «Ya no tienes que dormir sola si no quieres». Su corazón se detuvo. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada». Ella lo siguió a su habitación ahora, y se acostaron juntos en la oscuridad, completamente vestidos, solo abrazándose. Fue lo más íntimo que Lidia había experimentado jamás. «Gracias», susurró ella. «¿Por qué?» «Por ser exactamente quien eres». Los brazos de Caleb se apretaron a su alrededor. «Gracias a ti por elegir quedarte. Siempre te elegiré a ti». Las palabras quedaron suspendidas en la oscuridad, una promesa que ninguno había planeado, pero que ambos sentían con todo lo que tenían. La mañana trajo la realidad de vuelta con una venganza. Caleb se despertó con golpes en la puerta y voces gritando su nombre. Estaba de pie y armado antes de que Lidia registrara completamente lo que estaba sucediendo. «Quédate aquí». Ya se estaba moviendo. «Caleb, por favor, solo quédate aquí». Lo oyó abrir la puerta principal, oyó voces airadas, oyó las respuestas tranquilas de Caleb cortando el caos. Luego la voz del sheriff Morrison tratando de restaurar el orden. Lidia se vistió rápidamente y llegó a lo alto de las escaleras. Podía ver la sala principal ahora. Caleb enfrentando a 3 hombres que no reconoció. Morrison entre ellos, con aspecto frustrado. «No hay pruebas de ningún crimen», decía Morrison. «Claro que las hay.
El hombre más alto señaló a Caleb. Está albergando a una ladrona. Mi hijastra robó dinero y propiedades. Su hijastra está legalmente casada y vive en una propiedad privada, replicó Morrison. A menos que tenga una orden judicial, no necesito una orden para recuperar mi propia propiedad. No vas a recuperar nada. La voz de Caleb era plana. Mi esposa se queda aquí. Fin de la discusión. Fue entonces cuando Lydia lo vio. El destello de metal en la mano del hombre alto. Su padrastro estaba sacando una pistola. ¡No! Bajó las escaleras volando sin pensar. ¡No lo hagas! Todo sucedió a la vez. Su padrastro se volvió hacia su voz. Caleb se movió para interceptarlo. Morrison buscó su propia arma y Thomas Porter, de pie en la puerta, levantó un rifle apuntando directamente a la espalda de Caleb. Pero la bala dio en el techo. Morrison había desviado el rifle de Porter justo cuando disparaba. Y ahora el sheriff tenía al hombre boca abajo en el suelo, con la rodilla en la espalda, arrancándole el arma. «Intento de asesinato», gritó Morrison. «Tengo 3 testigos». El padrastro de Lydia se puso blanco. «Thomas, idiota. Todos al suelo ahora». La voz de Morrison restalló como un látigo. Los hombres dudaron. «¿Dije ahora o empiezo a disparar?» Se tiraron al suelo. Caleb se movió rápido, recogiendo las armas mientras Morrison mantenía su pistola apuntando al grupo. Lydia se quedó congelada en las escaleras, su corazón intentando salirse del pecho. «¿Estás bien?» Los ojos de Caleb encontraron los suyos. Ella asintió, sin confiar en su voz. «Señora Hartman, necesito que vaya al pueblo», dijo Morrison, sin quitar los ojos de los hombres. «Busque al ayudante Collins. Dígale que traiga cadenas». «No voy a dejar a Caleb». «Lydia, ve». La voz de Caleb era suave pero firme. «Necesitamos al ayudante. Estaré bien». Corrió. El viaje al pueblo se volvió borroso. Sus manos temblaban en las riendas. Los cascos de la yegua golpeaban el suelo. Su mente repetía ese momento en que había visto el rifle apuntando a la espalda de Caleb. Casi lo había perdido. Antes de que hubieran empezado de verdad, casi lo había perdido. El ayudante Collins cabalgó de vuelta con ella, trayendo a otros 2 hombres del pueblo. Para cuando regresaron, Morrison tenía a los 4 hombres alineados contra la pared, con las manos atadas con una cuerda del granero de Caleb. El rostro de su padrastro estaba morado de rabia. «Esto es detención ilegal. Le quitaré la placa. Tú tendrás una celda». Morrison asintió a Collins. Intento de asesinato, amenazar un matrimonio legal, allanamiento con armas, conspiración para cometer secuestro. ¿Son suficientes cargos para usted, señor Mercer? ¿Secuestro? Es mi hija. Hijastra, y es mayor de edad, está legalmente casada y ha dejado claro que no quiere tener nada que ver con usted. La voz de Morrison era de hielo. Trajo hombres armados a una propiedad privada con la intención de llevarse a una mujer por la fuerza en contra de su voluntad. Eso es secuestro en mi libro. Thomas Porter luchó contra sus ataduras. Marcus Whitmore lo enterrará por esto, sheriff. Tiene contactos. Pues que lo intente. Morrison levantó a Porter. «Muévete». Se llevaron a los hombres. Caleb se quedó en la puerta hasta que los jinetes desaparecieron y finalmente bajó su rifle. Le temblaban las manos. Lydia se acercó a él. «Caleb, estoy bien». «No lo estás». Le quitó el rifle de las manos y lo dejó a un lado. «Yo tampoco». La atrajo hacia él entonces, abrazándola tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando vi que sacaba esa pistola, cuando me di cuenta de que Porter tenía un rifle apuntándome, lo sé. Si Morrison no hubiera sido más rápido, pero lo fue, se apartó para mirarlo. Estamos a salvo. Ambos estamos a salvo. Por ahora, la mandíbula de Caleb estaba tensa. Pero Lydia, esto no ha terminado. Whitmore tiene dinero, influencia. Si te quiere de vuelta con suficiente ahínco, que lo intente. Lo dijo con más valor del que sentía. No me voy a ninguna parte. El juicio llegó más rápido de lo esperado.
Marcus Whitmore efectivamente tenía conexiones, pero el sheriff Morrison tenía algo mejor. 4 testigos, un cargo de intento de asesinato y un juez que había perdido a su propia hija en un matrimonio forzado 20 años atrás. El juez Harrison escuchó los testimonios con un rostro tallado en granito. Cuando Lydia subió al estrado, lo contó todo. La habitación cerrada, las amenazas, el compromiso forzado, la huida. El abogado de su padrastro intentó pintarla como una niña rebelde, una ladrona, una mentirosa. Señora Hartman, se burló el abogado. ¿No es cierto que se casó con el señor Hartman puramente por conveniencia? ¿Que este supuesto matrimonio no es más que una ficción legal? Caleb se levantó antes de que Lydia pudiera detenerlo. Eso es mentira. El juez Harrison golpeó su mazo. Señor Hartman, siéntese. No, su señoría. La voz de Caleb resonó en la sala. No me sentaré aquí a permitir que nadie llame a mi matrimonio una ficción. Mi esposa es mi socia en todos los sentidos que importan. Trabaja mi tierra, cuida mi ganado, construyó una vida a mi lado desde la nada. Eso es más real que cualquier boda elegante con promesas vacías. Señor Hartman, la amo. Las palabras sonaron claras y absolutas, y no dejaré que estos hombres me la quiten. La sala se quedó en silencio. Lydia no podía respirar. Caleb la miró a los ojos a través de la distancia y todo lo demás desapareció. El juez Harrison se aclaró la garganta. Ya es suficiente. Señor Hartman, tendrá su oportunidad de testificar. Se volvió hacia el jurado. La cuestión ante ustedes es simple. ¿Intentaron estos hombres llevarse por la fuerza a una mujer legalmente casada de su hogar usando amenazas y armas? La ley es clara en este asunto. El jurado deliberó durante 30 minutos. Declararon culpables a los 4 hombres. Su padrastro recibió 6 meses por conspiración y comportamiento amenazante. Thomas Porter recibió 2 años por intento de asesinato. Los otros 2 hombres recibieron sentencias menores. Marcus Whitmore, que no había estado presente, pero había financiado la operación, enfrentó cargos civiles que lo mantendrían en los tribunales durante años. Fuera del juzgado, Lydia finalmente se permitió temblar. Caleb le puso el abrigo sobre los hombros. Dijiste que me amabas. Lo dije, delante de todos. Parecía el momento adecuado. Estudió su rostro. ¿Me equivoqué? No. Agarró su camisa y lo atrajo para besarlo allí mismo, en la calle principal, con la mitad del pueblo mirando. Tuviste toda la razón. Alguien silbó. Alguien más se rió. Las orejas de Caleb se pusieron rojas, pero él la besó de vuelta de todos modos. Vamos a casa, murmuró contra sus labios. Hogar. La palabra nunca había sonado mejor, pero el hogar trajo nuevos problemas. 2 días después del juicio, Lydia encontró a Caleb en el granero, mirando una pila de papeles con cara de pocos amigos. ¿Qué pasa? Una carta del banco. Se la entregó. Tu padrastro presentó un gravamen contra el rancho antes de ser arrestado. Afirma que le debo el dinero que robaste, más daños y perjuicios por llevarse a su hija. Lydia leyó el lenguaje legal, su estómago hundiéndose. ¿Puede hacer esto? Su abogado cree que sí. Exigen $3,000 o forzarán la venta de la propiedad. ¿3,000? Caleb, eso es todo. El rancho, el ganado, todo. Se dejó caer en un fardo de heno. No tengo esa cantidad de dinero. Nadie por aquí la tiene. Entonces lo lucharemos. Conseguiremos un abogado. ¿Con qué? Los honorarios legales nos arruinarían igual de rápido. La miró y por primera vez desde que lo conoció, vio una verdadera derrota en sus ojos. Quizás deberías irte, ir a algún lugar donde no pueda encontrarte. Al menos entonces el gravamen... No. La palabra salió feroz. No te voy a dejar. Encontraremos otra manera. Lydia, dije que no. Se arrodilló frente a él. Te levantaste en ese tribunal y le dijiste a todo el mundo que me amabas. ¿Crees que voy a alejarme de eso? ¿De ti? ¿De todo lo que hemos construido? Lo perderemos de todos modos si no podemos pagar. Entonces lo perderemos juntos. Le tomó las manos. Pero todavía no nos vamos a rendir. Tiene que haber algo.
Una voz desde la puerta del granero interrumpió. Podría haberlo. Ambos se giraron. Un hombre estaba en la entrada, bien vestido, de unos 60 años, con ojos amables y una sonrisa gentil. Parecía familiar, pero Lydia no podía ubicarlo. Perdonen la intrusión. Soy Henry Matthews, el hermano del pastor Matthews. Caleb se levantó. Señor Matthews, ¿qué lo trae por aquí? Una proposición. Henry entró. He estado siguiendo su situación. El juicio fue toda una historia, y mi hermano habla muy bien de ambos. Es amable, pero soy dueño de la tierra adyacente a la suya. 2000 acres, buen pasto, acceso al agua. Me estoy haciendo demasiado viejo para manejarla correctamente y no tengo hijos a quienes dejársela. Miró entre ellos. Me gustaría ofrecerles un trato. El corazón de Lydia comenzó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de trato? Les prestaré los 3000 para saldar el gravamen. A cambio, ustedes manejan mi tierra junto con la suya, y cuando yo fallezca, la propiedad se transfiere a ustedes. Todo legal, todo vinculante. Caleb negó con la cabeza. Señor Matthews, eso es demasiado generoso. Es práctico. Mi tierra necesita a alguien que la cuide como sus padres cuidaron este lugar. Te he visto trabajar, Caleb. He visto cómo tú y tu esposa han construido algo real aquí. Eso es lo que quiero para mi tierra después de que me haya ido. Pero $3000 es una inversión en el futuro. Además, no es un regalo. Ganarán cada centavo manejando mi rebaño, manteniendo mis cercas, manteniendo la propiedad en funcionamiento. Henry sacó un contrato. Hice que mi abogado redactara esto. Léanlo, piénsenlo, pero sepan esto, no lo ofrezco por lástima. Lo ofrezco porque ustedes dos me recuerdan lo que debería ser el matrimonio, lo que debería ser una sociedad. Lydia leyó el contrato con manos temblorosas. Era exactamente como Henry lo describió. Justo, claro, vinculante, casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué nosotros?, preguntó. Podría contratar a un capataz, mantener el control de su tierra, porque los vi en ese tribunal. La voz de Henry era gentil. Vi a una mujer que había huido de un tipo de jaula y encontró la libertad en el trabajo honesto y el amor honesto. Vi a un hombre dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a su esposa. Ese es el tipo de gente que quiero que administre mi legado. Caleb miró a Lydia. Ella asintió. Aceptamos, dijo Caleb, y gracias. Agradézcanmelo haciendo que esa tierra prospere. Henry entregó el contrato. Ahora, vamos a ocuparnos de ese banco. La cara del gerente del banco cuando entraron con Henry Matthews valió cada momento de miedo. Henry puso $3000 sobre el escritorio en billetes nuevos. Esto cubre la deuda de los Hartman más los intereses. Necesitaré un recibo y la liberación total del gravamen. Señor Matthews, no me di cuenta. Entonces debería haber preguntado antes de presentar reclamaciones fraudulentas. La voz de Henry se volvió fría. Mi abogado revisará toda esta situación. Si encontramos pruebas de colusión entre el banco y Marcus Whitmore, habrá consecuencias. El gravamen fue liberado en menos de una hora. Al salir del banco, Lydia sintió que podía respirar por primera vez en meses. El rancho estaba a salvo. Estaban a salvo, y tenían un futuro que se extendía más allá de la simple supervivencia. Tenemos que celebrar, dijo ella. Caleb levantó una ceja. ¿Celebrar cómo? Baila conmigo, Lydia. No bailo. Baila conmigo, Caleb Hartman. Aquí mismo, ahora mismo. No había música, solo el sonido del viento y el lejano canto de los pájaros y el latido de su corazón. Pero Caleb la tomó en sus brazos de todos modos, y se balancearon juntos en medio de la calle principal mientras la gente miraba, susurraba y sonreía. «Te amo», murmuró él, por si no había quedado claro. «Yo también te amo». Apoyó la cabeza en su pecho. «Gracias por luchar por mí. Siempre lo haré». Cabalgaron de regreso al rancho en un silencio cómodo, con las manos unidas entre sus caballos. El futuro se sentía abierto ahora, lleno de posibilidades en lugar de amenazas. Pero la posibilidad trajo sus propios desafíos. Esa noche, mientras yacían juntos en la cama, Caleb trazaba patrones en su brazo.
La tierra de Henry significa el doble de trabajo. Necesitaremos ayuda para el verano. Contrataremos a alguien. Y más ganado significa más riesgo. Un mal invierno podría acabar con nosotros. Entonces seremos cuidadosos, planificaremos mejor, ahorraremos más. Se giró para mirarlo. Caleb, ¿qué es lo que realmente te molesta? Estuvo en silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Tengo miedo de fallarte, de perderlo todo de alguna manera y que te des cuenta de que elegiste al hombre equivocado. Mírame. Esperó hasta que sus ojos se encontraron con los de ella. No te elegí por tu tierra, ni por tu ganado, ni por tu dinero. Te elegí porque eres honesto, porque me ves como una socia, no como una propiedad. Porque cuando estoy contigo, ya no estoy huyendo, estoy en casa. Lidia, y si lo perdemos todo mañana, te seguiría eligiendo a ti cada vez, cada día, por el resto de mi vida. La besó entonces, profundo y desesperado, y ella puso todo lo que tenía en devolverle el beso. Todo su amor, toda su confianza, toda su certeza absoluta de que aquí era donde pertenecía. Más tarde, acostados en la oscuridad, la voz de Caleb sonó suave. Mi madre solía decir que el amor verdadero no se trata de los días fáciles. Se trata de quién está a tu lado cuando todo se desmorona. Suena sabia. Lo era. Su brazo se apretó a su alrededor. Le habrías caído bien. Habría dicho que tienes acero en la columna. ¿Qué habría dicho tu padre? Que tuve suerte, que más me valía no estropearlo. Caleb se rió en voz baja. Él era muy de no estropear las cosas. ¿Lo estás estropeando? Estoy tratando de no hacerlo. Se giró para mirarla. ¿Lo estoy? No. Lo besó suavemente. Estás haciendo todo exactamente bien. La mañana trajo de vuelta a Henry Matthews con su capataz, un hombre canoso llamado Dodge, que conocía el ganado como la mayoría de la gente conoce sus propios nombres. Pasaron el día recorriendo la propiedad combinada, haciendo planes, discutiendo estrategias. El agua es buena aquí, dijo Dodge, señalando donde un arroyo corría por la tierra de Henry. Podríamos pastar aquí en verano, moverlos a tu pasto inferior en invierno. Caleb asintió, ya visualizándolo. Y si reforzamos esta línea de cerca, podríamos rotar el pastoreo, mantener la tierra sana y el ganado gordo. Lidia escuchaba sus planes, aportando sus propias observaciones de meses de aprender sobre la tierra. Dodge levantó las cejas la primera vez que ella habló, pero después de eso dirigió sus comentarios a ambos por igual. Tu esposa conoce su negocio, le dijo a Caleb más tarde. Sí, lo conoce. No muchas mujeres por aquí pueden leer la tierra así. Lidia no es como la mayoría de las mujeres. Hombre afortunado. No lo sé yo. Esa noche, agotados de cabalgar y planificar, se sentaron en el porche viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. ¿Crees que podemos hacer esto? Preguntó Lidia. ¿Manejar toda esa tierra con la ayuda de Dodge? Sí, podemos hacerlo. Caleb tomó su mano. No será fácil. Nada que valga la pena lo es. Cierto. Se quedó en silencio un momento. ¿Eres feliz, Lidia? Ella pensó en la pregunta. Realmente lo pensó. Hacía 6 meses había estado encerrada en una habitación, aterrorizada, desesperada. Ahora estaba sentada en su propio porche, de la mano de un hombre que la amaba, planeando un futuro construido sobre trabajo duro y una sociedad honesta. Sí, dijo, soy feliz. ¿Y tú? Más de lo que jamás pensé que volvería a hacer. Apretó su mano. Le devolviste la vida a este lugar, a mí. Tú me diste la libertad de convertirme en quien debía ser. Entonces diría que estamos en paz. Ni de cerca. Se apoyó en él. Te lo debo todo. No me debes nada. Así no funcionan las sociedades. Entonces, ¿cómo funcionan? Así, dos personas eligiéndose mutuamente cada día sin importar lo que venga. La atrajo más cerca. Eso es todo lo que necesito, todo lo que necesitaré. Las estrellas salieron una por una y se sentaron juntos en la creciente oscuridad, contentos en el silencio, seguros en el conocimiento de que, sin importar lo que trajera el mañana, lo enfrentarían juntos. Una semana después,
Victoria Mercer apareció por última vez. Caleb abrió la puerta con Lydia a su lado. Un frente unido. No he venido a causar problemas, dijo Victoria en voz baja. He venido a disculparme. Lydia parpadeó. ¿Qué? Tu padrastro está en la cárcel. Marcus ha abandonado el compromiso. Nuestra reputación está destruida. Y honestamente, la sonrisa de Victoria era amarga. Es lo que nos merecíamos. Sabía qué clase de hombre era Marcus. Sabía lo que tu padrastro estaba planeando. Pude haberlo detenido. ¿Por qué no lo hiciste? La pregunta salió más dura de lo que Lydia pretendía. Cobardía, codicia, miedo a empezar de nuevo a mi edad. Victoria la miró directamente. Pero estoy aquí ahora para decirte que hiciste bien en huir, bien en elegir esta vida, y lamento haberte hecho sentir lo contrario. La mano de Caleb encontró la espalda de Lydia, apoyándola, anclándola. Gracias, dijo Lydia finalmente. Aprecio que digas eso. También te traje esto. Victoria le entregó un bolso de cuero. Las joyas de tu madre, las piezas que te dejó. Las he guardado todos estos años. Deberían haber sido tuyas hace mucho tiempo. Lydia abrió el bolso con manos temblorosas. Dentro estaban las perlas de su madre, el anillo de su abuela, un guardapelo con retratos desvaídos en su interior, tesoros que había creído perdidos para siempre. Victoria, considéralo mi penitencia, por pequeña que sea. Victoria se giró para irse, luego se detuvo. Es un buen hombre tu marido, aférrate a él. Pienso hacerlo. Después de que Victoria se fuera, Lydia lloró por su madre, por los años perdidos, por la inesperada gracia de este momento. Caleb la abrazó durante todo el proceso, sin hacer preguntas, ofreciendo solo su presencia. ¿Estás bien?, preguntó cuando las lágrimas finalmente cesaron. Sí, solo procesando. Tómate tu tiempo. Miró las joyas esparcidas sobre la mesa. Su pasado, su historia, las partes de sí misma que pensó que había dejado atrás para siempre. Quiero vender la mayoría, dijo. Las cejas de Caleb se alzaron. ¿Estás segura? Este rancho, nuestro rancho, necesita inversión, nuevo equipo, mejores cercas, quizás otro caballo. Estas joyas son hermosas, pero solo están aquí guardadas. Mi madre querría que se usaran para algo que importa. Lydia, no tienes que... Quiero hacerlo. Esta es mi elección, mi contribución. Cogió el guardapelo. Me quedaré con esto, y quizás las perlas, pero el resto, convirtámoslo en algo que construya nuestro futuro en lugar de llorar el pasado. Caleb la atrajo hacia él. ¿Estás segura de que quieres atar tu fortuna a la mía? Ya lo hice. Esto solo lo hace oficial. Lo besó. Somos socios, ¿recuerdas? Juntos en todo. Juntos en todo, asintió él. Juntos. Las joyas trajeron más dinero del que Lydia esperaba. El joyero en Cheyenne examinó cada pieza con cuidadosa reverencia antes de hacer su oferta. $5,000 por todo excepto el guardapelo y las perlas. A Lydia se le cortó la respiración. ¿$5,000? Solo el anillo de tu abuela vale 2. El resto es trabajo de calidad. Gemas reales. Alguien pagará un buen dinero por estas piezas. La miró por encima de sus gafas. ¿Estás segura de que quieres vender? Las reliquias familiares son difíciles de reemplazar. Estoy construyendo nuevas reliquias familiares, dijo Lydia con firmeza. En tierra y ganado, y una vida que vale la pena vivir. El joyero sonrió. Entonces diría que tu abuela estaría orgullosa. Caleb esperaba afuera con el carro. Cuando Lydia le mostró el cheque del banco, se puso pálido. 5,000, Lydia. Son nuestros, para el rancho, para nuestro futuro. Se subió a su lado. ¿Qué deberíamos comprar primero? ¿Quieres decir qué deberías comprar tú? Ese es tu dinero. Nuestro dinero. Somos socios, ¿recuerdas? Le besó la mejilla. Ahora deja de discutir y empieza a planificar. Pasaron el viaje de vuelta a casa haciendo listas, soñando en voz alta, interrumpiéndose con nuevas ideas. Para cuando llegaron al rancho, habían planeado cada dólar 2 veces. Alambre para la cerca, definitivamente, dijo Caleb.
Y necesitamos otro caballo de arado. Quizás ganado de cría. 2 buenos toros mejorarían la calidad del rebaño. ¿Qué tal un gallinero en condiciones y semillas para ampliar el jardín? Las semillas son baratas. Podemos permitirnos ambas cosas. Le sonrió. Nunca pensé que tendría esta conversación. Nunca pensé que tendría el dinero para hacer mejoras reales. Bueno, ahora lo tenemos. Así que hagamos que cuenten. Empezaron con la cerca. Dutch trajo a su equipo y pasaron 3 semanas tendiendo nuevo alambre a través de ambas propiedades, conectando lo que había estado separado en un todo cohesivo. Lidia trabajó junto a los hombres, aprendiendo a estirar el alambre, hundir postes, construir puertas que durarían décadas. Tu esposa trabaja más duro que la mitad de mi equipo, le dijo Dutch a Caleb una noche. No dejes que te oiga decir la mitad. Querrá demostrar que son todos. Dutch se rió. Buen punto. Tiene espíritu, esa chica. Más que espíritu, tiene agallas. Los nuevos toros llegaron en junio. Animales enormes y poderosos que hacían que el rebaño existente pareciera escuálido en comparación. Caleb y Dutch pasaron horas integrándolos cuidadosamente, vigilando las peleas, asegurándose de que la transición fuera fluida. Estos toros transformarán la calidad de nuestros terneros en 2 años, dijo Dutch. Buena inversión. La inversión de Lidia, corrigió Caleb. Ella es la que lo hizo posible. Esa noche, Lidia encontró a Caleb sentado en el porche, mirando los pastos ampliados con una expresión que no pudo leer. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ese es el problema. La sentó a su lado. Sigo esperando el desastre, que algo salga mal. Es como si no pudiera creer que esto es real. Es real. Lo hicimos real. Tú lo hiciste real. Si no hubieras aparecido en mi puerta, si no te hubiera dejado entrar, estaría muerto o peor. Le tomó la mano. Nos salvamos mutuamente, Caleb. Eso es lo que hacen los socios. Se quedó en silencio un largo momento. Quiero darte algo, algo que sea solo tuyo. Me has dado todo. No, te he dado trabajo y sociedad y una parte en todo esto, pero quiero darte algo que sea solo tuyo, algo que nadie pueda quitarte. A Lidia se le hizo un nudo en la garganta. ¿De qué estás hablando? Ven conmigo. La llevó al granero a un establo que pensaba que estaba vacío. Dentro había una hermosa yegua, de color gris moteado, con ojos inteligentes y una disposición gentil. Se llama Silver. Es tuya, no nuestra. Tuya. La compré con dinero que ahorré de vender pieles el invierno pasado. Está entrenada para montar y trabajar. Lo suficientemente dócil para un principiante, pero lo suficientemente inteligente como para crecer contigo. Lidia no podía hablar. Entró lentamente en el establo, dejando que la yegua oliera su mano, pasando los dedos por la suave crin. Caleb, es preciosa. Necesitabas tu propio caballo, uno en el que pudieras confiar, que fuera solo tuyo. Se apoyó en la puerta del establo. Sé que todo lo que tenemos es compartido, pero quería que tuvieras esto, algo que te di solo porque te amo. Se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. Gracias. De nada. La besó allí, en el granero, rodeada del olor a heno y caballos y hogar, y pensó que nunca había sido más feliz en toda su vida. Luego llegó la sequía. Comenzó gradualmente, unas pocas semanas sin lluvia, la hierba pasando de verde a marrón, luego 1 mes, 2 meses. El arroyo que corría por la tierra de Henry se redujo a un hilo, y luego se detuvo por completo. Tenemos que mover el ganado, dijo Dutch sombríamente. Los abrevaderos no durarán otra semana a este ritmo. Llevaron el rebaño combinado a los pastos inferiores, donde la tierra original de Caleb todavía tenía agua. Significaba apiñar a cientos de cabezas de ganado en menos espacio, compitiendo por recursos limitados. Esto no puede aguantar, dijo Caleb, viendo al rebaño moverse con ansiedad. No si la sequía continúa. Entonces rezaremos por lluvia, dijo Lidia. Pero la lluvia no llegó. Para agosto, estaban acarreando agua del pueblo en barriles, racionando cada gota. El ganado estaba adelgazando. La hierba se estaba muriendo,
y el dinero de las joyas de Lidia se desangraba en agua y alimento suplementario. «Vamos a perderlos», dijo Caleb una noche, su voz hueca. «A todos, todo lo que hemos construido. No nos vamos a rendir». La voz de Lidia era feroz. «Tiene que haber otra manera». «No la hay. No podemos hacer que llueva, Lidia. No podemos». «Entonces vendemos parte del rebaño. Asumimos la pérdida ahora antes de perderlo todo». «¿Vender a precios de sequía? Nos darán centavos por dólar. Mejor que verlos morir». Le agarró las manos. «Caleb, escúchame. Nos quedamos con el ganado de cría, las mejores vacas, los toros, lo suficiente para reconstruir cuando vuelva la lluvia. Vendemos el resto ahora, mientras todavía tienen algo de valor. Usamos ese dinero para alimentar lo que queda. Esa es toda tu inversión. Nuestra inversión, y no la vamos a perder. Nos estamos adaptando». Le hizo mirarla. «Esto es lo que significa la sociedad. Tomar decisiones difíciles juntos, sobrevivir juntos». Dutch estuvo de acuerdo con el plan de Lidia. Seleccionaron el rebaño sin piedad, quedándose solo con los mejores animales. La venta trajo menos de lo que esperaban, pero más de lo que temían. Suficiente para comprar alimento y mantener vivo al ganado restante. 60 cabezas de 200, dijo Caleb, mirando el pasto agotado. 6 meses de trabajo perdidos. 60 cabezas que sobrevivirán. 60 cabezas que reconstruirán todo cuando esto termine. Lidia se paró a su lado. «No estamos derrotados, somos estratégicos». «Suenas como Dutch». «Dutch es inteligente, deberíamos escucharlo más». Caleb la atrajo hacia él. «Te estoy escuchando a ti. Eso es todo lo que necesito». La sequía se rompió en septiembre con tormentas tan violentas que casi causaron inundaciones. Caleb y Lidia trabajaron sin descanso para proteger al ganado restante, reforzar las cercas, evitar que los animales entraran en pánico con los truenos y relámpagos. «¡Allí!», gritó Lidia por encima de la lluvia. «¡La cerca está caída!». Corrieron juntos, luchando contra el barro y el viento para reparar la brecha antes de que el ganado se dispersara. Las manos de Lidia sangraban por el alambre. El hombro de Caleb se dislocó cuando un poste se soltó, pero lo arreglaron, aseguraron el rebaño, lo dejaron todo bien sujeto. De vuelta en la casa, empapados y exhaustos, se quitaron la ropa mojada y se acurrucaron junto al fuego. «Lo logramos», dijo Lidia. «Sobrevivimos». «Apenas». Caleb examinó sus manos sangrantes. «Estás herida». «Tú también». «Estoy acostumbrado». «Bueno, yo me estoy acostumbrando». No se apartó mientras él limpiaba y vendaba sus palmas. «Caleb, necesito decirte algo». Sus manos se detuvieron. «¿Qué?» «Creo que estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. El rostro de Caleb pasó por una docena de emociones: sorpresa, miedo, esperanza, alegría, terror, antes de asentarse en algo que pareciera asombro. «¿Crees o sabes? Llevo 3 semanas de retraso. He estado enferma todas las mañanas. Mi cuerpo se siente diferente». Lo miró a los ojos. Quería estar segura antes de decir nada, pero después de esta noche, después de casi perderte en esa tormenta, necesitaba que lo supieras. «¿Un bebé?». Se le quebró la voz. «Vamos a tener un bebé». «¿Estás feliz?». «Feliz, Lidia. Estoy aterrorizado. Estoy emocionado. Estoy…». La atrajo a sus brazos, con cuidado de sus manos heridas. «Estoy todo a la vez». Ella se rió, llorando al mismo tiempo. «Yo también. No podemos hacer que trabajes tan duro. No si estás…». «Estoy embarazada, no rota. Las mujeres han tenido bebés mientras trabajaban en ranchos durante generaciones. No mi esposa, no llevando a mi hijo». Su voz era firme. «Contratamos ayuda, ayuda de verdad, alguien que se haga cargo del trabajo extra». «Caleb, no podemos permitírnoslo. Encontraremos la manera, porque no voy a arriesgarte a ti ni a este bebé». Se apartó para mirarla. «Lo digo en serio, Lidia. Esto no es negociable». Quería discutir, quería demostrar que era lo suficientemente fuerte como para hacerlo todo. Pero la feroz protección en sus ojos le hizo darse cuenta de que no se trataba de su fuerza.
Se trataba de su amor. Está bien, dijo en voz baja. Contrataremos ayuda. Gracias. Se sentaron junto al fuego mientras la tormenta rugía afuera, planeando un futuro que de repente incluía a 3 en lugar de 2. Y Lidia sintió que su corazón se expandía con una esperanza que nunca se había atrevido a imaginar. Pero la esperanza trajo sus propias complicaciones. Dutch les encontró un peón, un joven llamado Jesse, que había trabajado con ganado en Texas antes de derivar hacia el norte. Era bueno con los animales, dispuesto a trabajar duro y lo suficientemente barato como para que pudieran permitírselo. También era encantador, guapo y demasiado interesado en Lidia para la comodidad de Caleb. Su esposa se ve bien, jefe, dijo Jesse una mañana, viendo a Lidia recoger huevos. El embarazo le sienta bien. La mandíbula de Caleb se tensó. Concéntrate en el ganado, Jesse. Solo hago una observación. Hazlas en otro lugar. Jesse sonrió y se alejó. Pero Caleb notó cómo sus ojos seguían a Lidia cuando se movía por el patio. Cómo siempre estaba allí para ayudarla con el trabajo pesado, ofreciendo una ayuda que no necesitaba, prolongando demasiado la conversación. Solo está siendo amable, dijo Lidia cuando Caleb lo mencionó. Está siendo más que amable. Caleb, ¿estás celoso? Sí. La admisión salió áspera. Sí, estoy celoso. Estoy celoso de cada hombre que te mira porque sé lo que casi perdí. Sé lo cerca que estuve de no tenerte nunca. Lidia se ablandó. Eres el único hombre que quiero, el único hombre que querré jamás. Lo sé aquí, se tocó la cabeza. Pero aquí, se tocó el corazón. Sigo siendo el ranchero de poca monta que tuvo suerte cuando una mujer hermosa llamó a su puerta. No, eres el hombre que me vio como una socia, cuando todos los demás me vieron como una propiedad. Eres el padre de mi hijo. Eres mi marido en todos los sentidos que importan. Le tomó la cara entre las manos. Y si crees que cambiaría eso por algo o alguien, entonces no me conoces en absoluto. La besó entonces, profundo y posesivo, asegurándose de que cualquiera que mirara supiera exactamente a quién pertenecía. Pero la tensión con Jesse se intensificó 2 semanas después, cuando Caleb regresó de revisar la cerca norte y encontró a Jesse en la cocina, sentado demasiado cerca de Lidia, con la mano en su brazo. Fuera. La voz de Caleb era tranquila, mortal. Jesse se levantó lentamente. Solo estábamos hablando. Estás tocando a mi esposa en mi casa. Fuera. Caleb, espera, comenzó Lidia. Mantente fuera de esto. Los ojos de Caleb nunca se apartaron de Jesse. Tienes una oportunidad de salir por esa puerta. Úsala. La expresión de Jesse se endureció. ¿Sabes cuál es tu problema, Hartman? Tienes algo bueno y tienes tanto miedo de perderlo que ni siquiera puedes disfrutarlo. Caleb se movió rápido, agarrando a Jesse por la camisa y estampándolo contra la pared. Mi problema es que tengo un peón que no entiende los límites. ¿Quieres conservar tu trabajo? Mantén tus manos lejos de mi esposa y tus ojos en tu trabajo. Bien. Jesse lo empujó. Pero más te vale tener cuidado. Los hombres que aprietan demasiado suelen acabar sin nada. Se fue. Caleb se quedó allí, respirando con dificultad, con la mano temblando. Caleb, no. Levantó una mano. Solo no lo hagas. Me estaba consolando. Estaba preocupada por el bebé, preocupada por si estábamos listos, y él solo estaba siendo amable. Amable. Caleb se rió amargamente. Lidia, él te quiere. Cualquier tonto puede verlo. Pero yo no lo quiero a él, te quiero a ti. Se acercó a él, colocando su mano sobre su vientre, donde el bebé apenas comenzaba a notarse. Esto es nuestro, nuestra familia, nuestra vida. Jesse no puede tocar eso. La ira de Caleb se desvaneció, reemplazada por el agotamiento. Lo siento, es que, cuando vi su mano sobre ti, lo sé, pero tienes que confiar en mí, confiar en nosotros. Lo besó suavemente. Hemos pasado por demasiado para dejar que alguien se interponga entre nosotros ahora. Tienes razón. La atrajo hacia él. Lo siento. No lo sientas, solo cree en lo que tenemos. Lo hago,
Lo haré. Pero Jesse renunció a la mañana siguiente, dejando una nota que decía que había encontrado trabajo en otro lugar. Caleb debería haberse sentido aliviado. En cambio, se sintió inquieto, como si la partida de Jesse fuera una señal de que algo más grande estaba cambiando. «Buen viaje», dijo Dutch cuando se enteró. El chico tenía ambición, pero no sentido común. Seguía hablando de hacer su propia fortuna, comprar su propia tierra. Chicos como ese son peligrosos cerca de mujeres casadas. ¿Te dijo algo sobre Lidia? Nada específico, pero podía ver cómo la miraba, como si fuera algo que adquirir en lugar de alguien a quien respetar. Dutch escupió tabaco. Hiciste bien en echarlo. La inquietud persistió durante semanas. Caleb se encontró observando el horizonte, revisando los límites de la propiedad, sobresaltándose con sonidos inesperados. Lidia lo notó, pero no dijo nada. Solo se mantuvo cerca y lo dejó procesar lo que fuera que lo estaba carcomiendo. Entonces Henry Matthews apareció con noticias que lo explicaron todo. Jesse presentó una reclamación sobre la sección este de mi tierra. Dice que es territorio no reclamado, no incluido en mi escritura original. La sangre de Caleb se heló. Eso es mentira. Tu escritura cubre todo hasta el río. Lo sé, pero tiene un abogado argumentando tecnicismos, y la oficina de tierras se lo está tomando en serio. Henry parecía viejo, de repente desgastado. Si gana, podría forzar una venta, tomar una cuarta parte de lo que te prometí. Lo lucharemos, conseguiremos nuestro propio abogado. ¿Con qué dinero? La sequía se llevó todo lo que había ahorrado. No puedo permitirme una batalla legal. Las manos de Henry temblaban. Lo siento, Caleb. Pensé que darte esta tierra aseguraría tu futuro. En cambio, podría haberlo arruinado. No, la voz de Lidia era feroz. Jesse hizo esto porque Caleb lo despidió. Esto es venganza, pura y simple. Lo demostraremos. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero lo haremos. Miró a Caleb. No sobrevivimos a matrimonios forzados, sequías e intentos de asesinato solo para perder ante un niño mimado con rencor. Caleb sintió que algo se asentaba en su pecho. Ella tenía razón. Habían luchado demasiado para rendirse ahora. Dutch, llamó. Consígueme todo lo que sepas sobre Jesse. ¿Dónde trabajó antes? ¿A quién conocía? ¿Por qué vino al norte? Todo. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que nadie hace ese tipo de jugada legal sin dinero detrás. Y Jesse no tenía ni 2 centavos cuando trabajaba aquí. Los ojos de Caleb se entrecerraron. Alguien está financiando esto. Descubriremos quién. Descubriremos por qué. Y lo detendremos. Dutch regresó 3 días después con información que hizo que todo encajara. El verdadero nombre de Jesse es Jesse Whitmore, el sobrino de Marcus Whitmore. El rostro de Lidia se puso blanco. No. Marcus lo envió aquí para acercarse a ti, para encontrar una palanca. Cuando eso no funcionó, cambió a tácticas legales. La expresión de Dutch era sombría. Esta apropiación de tierras es solo el primer movimiento. Está planeando presentar reclamaciones sobre tu propiedad a continuación, Caleb, intentando forzarte a vender todo o arruinarte en honorarios legales. Ese hijo de... El puño de Caleb golpeó la mesa. No puede hacer esto. Le ganamos en los tribunales. Diferente jurisdicción, diferente juez, y ha aprendido de sus errores. Dutch entregó más papeles. Ha estado comprando tierras a tu alrededor durante meses a través de empresas fantasma. Tan pronto como consiga la sección este de Henry, te tendrá rodeado. Luego apretará hasta que vendas. Lidia se hundió en una silla con la mano en el estómago. Nunca se detendrá. Mientras yo viva, seguirá viniendo. No, Caleb se arrodilló frente a ella. Lo detendremos ahora, para siempre. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero ya he terminado de jugar a la defensiva. Miró a Dutch. Consígueme todo sobre esas empresas fantasma, cada papel, cada transacción, cada conexión con Marcus. Vamos a destrozar toda su operación. ¿Y si no encontramos suficiente? Entonces encontraremos otra manera. Caleb se levantó, su rostro lleno de determinación. Pero de una forma u otra, esto se acaba.
No voy a dejar que se lleve nuestro hogar, nuestra familia, nuestro futuro. Lidia se paró a su lado, su mano encontrando la de él. Juntos, juntos, asintió él, y mirándola, a la mujer que había huido de un matrimonio forzado y encontrado la libertad en la sociedad, a la madre de su hijo nonato, a la socia que había transformado su vida de supervivencia en algo por lo que valía la pena luchar, Caleb supo que encontrarían una manera. Siempre lo hacían. La investigación llevó 3 semanas de trabajo minucioso. Dutch demostró ser invaluable, rastreando registros en ayuntamientos de 3 condados, mientras Caleb y Lydia estudiaban cada documento que podían encontrar. Aquí, Lydia señaló una firma en la escritura de una empresa fantasma. Esta caligrafía coincide con la firma en la declaración de Marcus de nuestro juicio. Caleb se inclinó más cerca. Tienes razón, pero probar la falsificación no será suficiente. Necesitamos más. Se frotó el vientre creciente distraídamente. Tiene que haber un patrón, algo que conecte todas estas compras. El patrón surgió lentamente. Todas las empresas fantasma compartían el mismo abogado, un hombre llamado Aldrich Stone de Cheyenne. Cada compra ocurría a los pocos días de que Marcus visitara Wyoming, y cada escritura tenía cláusulas sospechosamente similares sobre derechos de agua y acceso a minerales. No solo está tratando de exprimirnos, dijo Caleb, extendiendo los papeles sobre la mesa. Está detrás de algo específico en esta tierra. ¿Qué podría valer todo este esfuerzo? Dutch proporcionó la respuesta 2 días después, trayendo un estudio geológico de la oficina territorial. Cobre. Hay una veta que corre bajo la sección este de Henry y directamente a través de tu pasto norte. Tocó el mapa. Una compañía minera hizo trabajos de exploración hace 5 años, encontró depósitos prometedores y luego quebró antes de poder presentar reclamaciones. Marcus debe haberse hecho con su estudio. Los ojos de Lydia se abrieron de par en par. Así que esto nunca fue por mí. Fue por el cobre. Oh, es por ti, dijo Caleb sombríamente. Venganza y beneficio. Marcus obtiene ambos destruyéndonos y enriqueciéndose con nuestra tierra. Entonces usemos eso en su contra. La voz de Lydia era aguda, concentrada. La codicia hace que los hombres sean descuidados. Veamos qué errores ha cometido. Encontraron el error en los registros de Aldrich Stone. Una de las empresas fantasma, Wyoming Territory Holdings, había presentado escrituras sobre tierras que ya eran propiedad del gobierno territorial. Fue un pequeño error, fácil de pasar por alto, pero demostraba que Stone había estado presentando reclamaciones fraudulentas. Si podemos probar que Stone sabía que eran fraudulentas, podemos invalidar cada reclamación que presentó, dijo Caleb. Incluida la reclamación de Jesse sobre la tierra de Henry, terminó Lydia. Pero ¿cómo probamos que Stone lo sabía? La respuesta vino de una fuente inesperada. El pastor Matthews llegó al rancho con su hermano Henry y una mujer que Lydia nunca había visto. Pequeña, nerviosa, con ojos atormentados. Esta es Clara Stone, dijo Henry en voz baja. La esposa de Aldrich. Tiene algo que decirles. Las manos de Clara temblaban mientras hablaba. Mi marido está involucrado en un fraude. Lo sé desde hace meses, pero tenía demasiado miedo para hablar. Pero cuando oí lo que les estaba haciendo a ustedes, a una mujer embarazada y su familia, no pude seguir en silencio. Le entregó a Caleb un portafolio de cuero. Estas son copias de su correspondencia con Marcus Whitmore. Instrucciones sobre qué escrituras falsificar, qué reclamaciones presentar, cómo estructurar las empresas fantasma para ocultar la participación de Marcus. Todo lo que necesitan para probar la conspiración. Caleb miró los documentos. ¿Por qué hace esto? Porque mi padre lo perdió todo por hombres como Marcus Whitmore. Porque estoy cansada de ver a mi marido destruir a gente buena por dinero. La voz de Clara se quebró. Porque lo que ustedes y su esposa tienen, ese tipo de sociedad, ese tipo de amor, vale la pena protegerlo. Lydia se acercó a Clara y le tomó las manos. Gracias, eres muy valiente. Estoy aterrorizada. Aldrich me destruirá cuando se entere. Entonces quédate aquí, dijo Caleb, bajo nuestra protección,
Y cuando esto termine, tendrás el agradecimiento de todos a los que Marcus intentó arruinar. Clara se quedó. Le dieron la habitación de invitados y pusieron a Dutch a vigilar la casa mientras Caleb cabalgaba a Cheyenne con las pruebas. Lydia quería ir con él, pero su embarazo avanzaba y el viaje sería demasiado peligroso. «Vuelve a mí», dijo, abrazándolo con fuerza antes de que se fuera. «Siempre». La besó, su mano descansando sobre su vientre. «Cuida de nuestro bebé. Cuídate tú». Caleb estuvo fuera 3 días. 3 días en los que Lydia saltaba con cada sonido. Imaginaba a los hombres de Marcus viniendo por la colina. Temía que Caleb no regresara. Clara intentó distraerla con conversación, pero la espera las carcomía a ambas. Al tercer día aparecieron jinetes en el horizonte. El corazón de Lydia se detuvo hasta que reconoció el caballo de Caleb, y luego se llenó de un alivio tan intenso que tuvo que sentarse. Entró por la puerta con el sheriff Morrison, un mariscal federal y Aldrich Stone encadenado. «Se acabó», dijo Caleb. «Lo tenemos. Los tenemos a todos». El mariscal explicó mientras Lydia se aferraba a la mano de Caleb. Las pruebas que la señora Stone proporcionó, combinadas con los registros fraudulentos que el señor Hartman descubrió, fueron suficientes para cargos federales de fraude. «Arrestamos a Marcus Whitmore esta mañana en Cheyenne. Se enfrenta a un mínimo de 10 años. ¿Jesse?», preguntó Lydia. «Huyó cuando oyó que su tío fue arrestado. Lo encontraremos, pero ahora es la menor de sus preocupaciones». Morrison miró a Clara. «Señora Stone, tendrá que testificar». «Lo haré». La voz de Clara era firme ahora. «Lo que sea necesario». El juicio fue rápido. El juez territorial, furioso por el alcance del fraude, lo aceleró en 2 semanas. Marcus Whitmore se sentó en el banquillo de los acusados, su traje caro incapaz de ocultar cuánto se había encogido. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lydia a través de la sala, ella no sintió nada. Ni miedo, ni ira, solo lástima por un hombre tan consumido por la codicia y la venganza que se había destruido a sí mismo. El veredicto llegó rápidamente. Culpable de todos los cargos. Marcus recibió 12 años. Aldrich Stone, 8. Jesse Whitmore fue condenado en ausencia y se enfrentaría a un arresto inmediato. Todas las reclamaciones de las empresas fantasma fueron invalidadas. La tierra permaneció con sus legítimos dueños. Al salir del juzgado, Caleb rodeó con el brazo la creciente cintura de Lydia. «Realmente se acabó». «Sí», se apoyó en él. «Ganamos». «No, tú ganaste. Tu fuerza, tu negativa a rendirte, eso es lo que hizo esto posible. Ganamos juntos, como todo lo demás». Cabalgaron de regreso al rancho triunfantes. Pero Lydia sabía que la verdadera victoria no estaba en el tribunal. Estaba en lo que habían construido. Una sociedad lo suficientemente fuerte como para resistir cada ataque. Un amor lo suficientemente profundo como para capear cada tormenta. Un hogar por el que valía la pena luchar. Henry Matthews los recibió en el rancho con noticias que hicieron llorar a Lydia. «Les cedo la sección este directamente. Sin ataduras, sin condiciones. Se lo han ganado 10 veces. Henry, no podemos aceptar. Pueden y lo harán. Clara Stone puede empezar de nuevo en un lugar seguro gracias a ustedes. Todo este territorio es más seguro porque se enfrentaron a la corrupción de Marcus Whitmore. Lo menos que puedo hacer es darles la tierra por la que tanto lucharon para proteger». Los papeles se firmaron esa semana. El rancho Hartman ahora abarcaba casi 3,000 acres de tierra de pastoreo de primera, rica en hierba y agua y, sí, depósitos de cobre que asegurarían su seguridad financiera por generaciones. Pero la riqueza significaba menos para Lydia que el momento en que ella y Caleb se pararon en la cresta con vistas a su propiedad combinada, su mano en su vientre donde su bebé pateaba fuerte y seguro. «¿En qué estás pensando?», preguntó Caleb. «En que llamé a tu puerta desesperada y aterrorizada y me diste todo lo que nunca supe que necesitaba. Te di honestidad y trabajo duro. Me diste sociedad, libertad, amor». Se giró para mirarlo. «Me diste una vida que valía la pena vivir. Tú me diste lo mismo». Le besó la frente. «Solo estaba sobreviviendo antes de que llegaras. Tú me hiciste vivir de nuevo».
El bebé pateó con fuerza, haciéndolos reír a ambos. Caleb se arrodilló y le habló al vientre de Lidia. ¿Oyes eso, pequeño? Tu madre y yo construimos algo bueno aquí, algo real, y vamos a enseñarte a hacer lo mismo, a valorar la honestidad por encima de las mentiras bonitas, la sociedad por encima de la posesión, el amor por encima de todo lo demás. Lidia le pasó los dedos por el pelo, abrumada por la gratitud hacia este hombre que la había visto no como una propiedad, sino como una socia, que la había protegido no para poseerla, sino para liberarla, que la había amado no a pesar de su pasado, sino por quien había elegido convertirse. Vamos, dijo ella, vamos a casa, hogar. Las palabras todavía la llenaban de asombro. El bebé llegó en febrero, durante una tormenta de nieve que rivalizaba con la que había llevado a Lidia a la puerta de Caleb un año antes. Dodge fue a buscar al médico mientras Caleb se quedaba con Lidia, sosteniendo su mano a través del dolor, hablándole durante cada contracción con la misma calma firme que había usado para enseñarle al asistir partos de terneros. «Puedes hacerlo», murmuró. «Eres la persona más fuerte que conozco». «Díselo a...» jadeó mientras otra contracción la golpeaba. «Díselo a este bebé que está tratando de partirme por la mitad». «Ya casi, solo un poco más». El médico llegó a tiempo para recibir a su hija mientras entraba al mundo, gritando su furia por el frío. Caleb cortó el cordón con manos temblorosas y luego observó con asombro cómo el médico colocaba al bebé en los brazos de Lidia. «Es perfecta», susurró Lidia. «Es nuestra». Caleb tocó la diminuta mano de su hija, maravillándose cuando ella le agarró el dedo. «¿Cómo la llamaremos?» «Grace, por la gracia que me trajo a tu puerta, por la gracia que te hizo dejarme entrar». «Grace Hartman». La voz de Caleb se quebró. «Es perfecto». Se sentaron juntos mientras la tormenta rugía afuera, una nueva familia formada por el coraje y la elección, y el tipo de amor que lo cambia todo. Clara Stone se quedó como su ama de llaves, encontrando paz en el ritmo diario del trabajo del rancho y la seguridad de personas que valoraban su coraje. Dutch se casó con una viuda del pueblo y construyó una casa en la sección oeste de la propiedad, convirtiéndose no solo en un capataz, sino en familia. La veta de cobre resultó ser tan rica como prometía el estudio. Arrendaron los derechos de minería a una empresa ética por suficiente dinero para asegurar su futuro y mejorar la infraestructura de toda la región. El pueblo de Redemption creció. La prosperidad se extendió a todos los que los habían apoyado contra la corrupción de Marcus Whitmore. Pero la verdadera riqueza se medía de otras maneras. En los primeros pasos de Grace por el porche, en la forma en que Caleb todavía besaba a Lidia cada mañana como si no pudiera creer que fuera real. En la sociedad que había comenzado como un trato desesperado y se había convertido en la base de todo lo bueno en sus vidas. En el primer cumpleaños de Grace, se pararon juntos en esa misma cresta, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y dorado. Su hija caminaba a trompicones entre ellos, chillando de alegría por absolutamente nada. Y Lidia pensó en la chica que había sido, encerrada en una habitación, aterrorizada, segura de que su vida había terminado. «¿De qué te sonríes?», preguntó Caleb. De todo esto». Señaló la tierra, su hogar, su hija. «Estaba huyendo de un matrimonio forzado cuando encontré tu puerta. Pensé que corría hacia la supervivencia. Nunca imaginé que corría hacia todo lo que siempre había querido. Mis palabras fueron más peligrosas de lo que esperabas». Lidia se rió, recordando esa primera noche. «No necesito una sirvienta, necesito una esposa». Esas palabras cambiaron toda mi vida. También la mía. Caleb la atrajo hacia él. «La mejor decisión que he tomado, ser honesto contigo desde el principio. La mejor decisión que he tomado fue decir que sí». Grace tiró de la falda de Lidia, exigiendo atención. La levantaron juntos, esta niña nacida del coraje y la elección, y caminaron de regreso hacia la casa donde la luz de la lámpara brillaba cálida contra la creciente oscuridad. Lidia miró hacia atrás una vez, a la cresta, a la vasta tierra que se extendía bajo el cielo de Wyoming,
y pensó en todas las mujeres que habían huido antes que ella, que habían escapado de matrimonios forzados solo para encontrar nuevas prisiones, nuevos amos, nuevas formas de cautiverio. Ella había encontrado la libertad en su lugar, no porque un hombre la hubiera rescatado, sino porque un hombre le había ofrecido una sociedad. La había visto como una igual, confiado en ella como una socia. La había amado como una elección en lugar de una posesión, y al elegirse mutuamente cada día, a través de la sequía y el peligro, a través del miedo y la furia, a través de cada desafío que la vida les lanzaba, habían construido algo que no podía ser roto por la codicia o la venganza o la crueldad mezquina de hombres que veían a las mujeres como propiedades a adquirir. Habían construido un hogar, una familia, un legado de sociedad que pasaría a Grace y a sus hijos y a cada generación que siguiera. Caleb había tenido razón esa primera noche. Esto no era romance, era algo mejor: trabajo honesto, respeto mutuo y el amor profundo y duradero que crece cuando dos personas se eligen mutuamente. No por desesperación, sino por el reconocimiento de lo que podían construir juntos. De pie en la puerta de su casa, con Grace en sus brazos y la mano de Caleb cálida en la suya, Lydia supo con absoluta certeza que había encontrado exactamente donde pertenecía. No porque el destino la hubiera llevado allí, sino porque había tenido el coraje de llamar a la puerta de un extraño, la fuerza para aceptar una oferta imposible y la sabiduría para reconocer que lo más peligroso que Caleb Hartman le había dicho nunca no era una amenaza en absoluto, sino la promesa más honesta que nadie le había hecho jamás: que si elegía una sociedad con él, nunca tendría que enfrentar el mundo sola.